Dios, a lo largo de la historia, ha estado activamente comprometido en una misión de amor en nuestro beneficio. Prepárate para una experiencia transformadora mientras exploramos cómo el amor incondicional de Dios se manifiesta en nuestra vida diaria. Acompáñanos en este emocionante viaje. Bienvenidos a Enfoque Bíblico, con Neilin Solís y Domingo Guzmán. Amigos, bienvenidas a una entrega más de Enfoque Bíblico. Aquí estamos nuevamente. Y gracias a todas y todos los que siguen compartiendo sus impresiones, comentarios y sus opiniones sobre nuestro programa. Esperamos estar llevando un programa de bendición para ustedes en el estudio de la Biblia, en este enfoque general que tenemos, la misión de Dios, mi misión. Entonces, agradecemos de entrada todo ese seguimiento y todo ese apoyo de cada uno de ustedes, y comenzamos invitándoles a que se suscriban y a que sean parte de la comunidad del Pastor Domingo Guzmán en este canal de YouTube, y de la misma manera que sigan nuestras redes sociales. En mi caso, Solicito Sofía en Instagram, @solicitosofía. Y ahí usted puede escribirme por mensaje directo, y cualquier interacción que quiera hacer también en cuanto al contenido es bienvenida. Y para el correo electrónico, neilin.solis@gmail.com. Así es, en mi caso puede seguirme en @Pastor Guzmán en Instagram, y puede también escribirme a mi correo electrónico pastordomingoguzman@gmail.com. Allí estamos dispuestos a contestar cualquier inquietud que usted tenga. Déjeme decirle, hemos recibido mucha retroalimentación de este espacio. Estamos muy contentos por la forma en la que ustedes han recibido lo que estamos haciendo. Esperamos seguir siendo una fuente de inspiración para que otros se motiven y también puedan estudiar más a fondo la palabra de Dios, y que puedan hacerlo también de una manera amena, diferente, ¿no? Porque claro que sí, a veces tanta formalidad impide que haya cercanía. Además de cercanía, una buena inserción del contenido, ¿no? que estamos presentando. Sí, hay algo que quiero destacar que tiene mucho que ver con el programa de hoy. A ver. Y es que ya en esta temporada el Pastor Domingo Guzmán lanzó Migrantes. Un libro que yo sé que será de mucha bendición para todos los que puedan leerlo, porque trata acerca del tema de la migración en la Biblia y cómo se integra a Dios en la experiencia del que tiene que cambiar de lugar. Y es algo que en nuestro país se vive a nivel pequeño y a nivel grande, a nivel macro, a nivel micro. Tenemos una población internacional muy significativa en nuestro país. Tenemos chinos, tenemos haitianos, tenemos venezolanos, tenemos personas de países de otros lenguajes, porque los que hablan la misma lengua que nosotros tal vez sea menos traumático el proceso. Hay una comunidad norteamericana también bastante interesante en República Dominicana y dispersa en diferentes lugares, tanto Claro aquí en Santo Domingo como también en Punta Cana, que hay muchas personas que tienen sus casas de verano allí, viven ahí, y algunos han tomado República Dominicana como el lugar donde vienen a pasar ya su retiro, ¿no? Así que realmente, como lo dices, este país es una buena comunidad de migrantes, tanto como migrantes. Pero tomando en cuenta eso, quiero destacar lo que habíamos dicho en el programa anterior, que estaremos mirando en este programa, dentro del gran marco de la misión de Dios, mi misión, la misión en favor de los necesitados. Y hay un elemento desde donde vamos a partir nuestro análisis en este programa, que es la manera en que Cristo conectaba con la gente. ¿Cuáles son esos elementos, Pastor Guzmán, del método de Cristo, como lo solemos llamar? Mira, yo quiero de plano, al contestar tu pregunta, decir que comprender la necesidad desde su espectro amplio es muy importante. Necesidad. La necesidad podríamos compararla con una prisión.
Es una prisión. Es una prisión grande, porque todos los seres humanos, en algún aspecto, estamos en esa prisión. La prisión de la necesidad. El detalle es que las prisiones solo tienen un momento, un solo momento agradable. ¿Tú sabes cuál es? El momento de la liberación, pastor. Sí. El detalle es que si el prisionero está condenado a cadena perpetua, eso no va a llegar. O sea que en ese sentido ese no la va a tener. ¿Cuál sería el momento más agradable que vive un prisionero? A ver. Piénsalo. Así rapidito, piénsalo. No tenemos mucho tiempo, pero... El momento de la comida sería. está hablando alguien por causa, ¿no? Que él tiene. Conocimiento de por causa. Conocimiento de causa. Mire, el momento más agradable que vive un prisionero es cuando llega el guardia y le dice, tienes una visita. Tremendo. Tienes una visita. Pues si usted ve la necesidad desde esta perspectiva de una prisión, pues en este segmento que tenemos en este estudio de la misión de Dios, mi misión, en el que vamos a estar viendo la misión de Dios en favor de los necesitados, yo quiero que usted lo vea desde esa perspectiva. Si todos los seres humanos estamos presos en la necesidad, hoy tenemos visita. Y qué bueno sea mirar, ahora que usted lo dice así, esa perspectiva, porque pastor, tal vez el visitante no te puede liberar completamente. Ya. Pero puede aliviar. Ese es el punto. El sufrimiento. Ahí es donde quiero llevar. Ahí es donde quiero llegar. Lo más lindo que puede escuchar un prisionero es cuando escucha esta expresión. Tienes visita. Entonces, en este caso, mire, tú me preguntabas, ese método de Cristo. Jesús actuaba como el visitante que va a ver al prisionero, el visitante que va a ver al que está en sufrimiento, el visitante que va a ver al que está inmerso en esa prisión. Jesús entra en el entorno del ser humano y lo primero que hace el Señor Jesús es ganar confianza de la gente. El Señor gana confianza. Y una vez gana la confianza de las personas, una vez las personas inician esa relación con Él, esa comunión con Él, entonces el Señor identifica una necesidad y la suple. Y una vez suplida una necesidad, yo no sé a usted, pastor, pero cuando yo suplo una necesidad que tengo, ¿qué elemento que da alegría, que da gozo, que da placer? El suplir una necesidad. Cuando tienes hambre y puedes recibir comida. Cuando tienes sed y puedes recibir agua. Cuando tienes frío y te abrigan. Cuando te sientes triste y alguien viene y te da un abrazo y te da ánimo. Eso es algo maravilloso. Pero como usted lo está describiendo, pastor, tal vez no sea lo mismo que yo pueda suplir mi necesidad a que pueda alguien suplirme una necesidad que yo mismo no puedo hacer. Ahí es el detalle. Por eso es que esto es tan bonito. Lo que estamos mirando acá es que Dios desea que nosotros entendamos que suplir la necesidad de mi prójimo, suplir la necesidad del que está en necesidad, no es algo opcional para el que entiende eso. Es una misión que tiene. Por eso este punto tan relevante y el estudio de esta semana. Nosotros tenemos una misión delante del necesitado. Usted no puede hacerse, ¿cómo que decimos aquí? El chivo loco en Dominicana, decimos así. Cuando las personas ven que está ocurriendo algo y deben actuar y no lo hacen. Usted no puede hacer eso. Cuando hay una necesidad en derredor suyo, usted como hijo de Dios, usted está llamado por Dios a suplir esa necesidad. Y eso es parte de la misión, aunque no sea el fin de la misión. Y eso también debe entenderse. Exacto. Porque satisfacer necesidades humanas, por satisfactorio que sea,
solamente es una parte. Ujú. Al final de cuentas, Dios quiere salvar a las personas. Y por eso, más allá de los milagros de Jesús, nosotros encontramos declaraciones como: vete, tu fe te ha salvado. Ujú. De alguna manera, Jesús quería satisfacer algo más que la necesidad inmediata. Por más dura o difícil que fuera y más atado que se sintiera ese necesitado. Ujú. Por ejemplo, podía ser un paralítico, Ujú. podía ser un ciego, podía ser un sordomudo, podía ser una persona con un familiar fallecido. Sí. Necesidades que Jesús pudo satisfacer, pero siempre con el interés de que miráramos más allá, Ujú. que miráramos que ese poder que Él tiene para satisfacer nuestras necesidades inmediatas, lo tiene también para satisfacer nuestra mayor necesidad, la necesidad de vivir para siempre con Él, con el Padre Celestial, con Cristo Jesús, con el Espíritu Santo, en el reino de los cielos. Y esa necesidad todos la tenemos. Ujú. Y espero en Dios que cada uno de los que están mirando este programa, pastor, tengan ese privilegio de no solamente sentir en Cristo la satisfacción de sus necesidades terrenales, sino esa sed que nada puede satisfacer, que es la necesidad de Dios en el corazón. Y una de las, o el fundamento, vamos a decir, de nuestro tema en este programa de la misión en favor de los necesitados, tiene, bueno, en la Biblia, ¿no? Una historia, son muchas realmente, pero una historia en particular que quiero destacar. ¿Qué pasa cuando tú quieres ser realmente un amigo? ¿Qué pasa cuando tú quieres ayudar realmente a alguien? ¿Tú eres capaz de hacer qué cuando tú estás en esa sintonía? Y la Biblia relata la historia de 4 hombres que tenían un amigo paralítico y decidieron llevarlo a donde estaba Jesús impartiendo una cátedra. El Señor estaba allí en una casa, había una cantidad enorme de personas en ese lugar, tantas que era imposible el acceso de manera normal y natural a aquella casa. A mí me viene a la mente un momento muy especial que yo viví en la ciudad de Santo Domingo, en Cuba. Hay una ciudad que se llama Santo Domingo, en Cuba. Yo estaba predicando en una iglesia muy pequeña, pero aquella novedad tan grande, y de paso, fíjate qué interesante, yo estaba en Santo Domingo, la actividad comenzó un domingo. Y su nombre, pastor. Y yo me llamo Domingo, entonces yo recuerdo que hubo un hermano que dijo, aquí va a pasar algo grande hoy, porque ¿cómo puede ser posible tanta coincidencia? ¿No? Pero mire, a veces hay tanta gente en derredor de un lugar pequeño que usted no tiene forma de usted accesar. Y yo recuerdo aquella noche, cuando estaba allá en Santo Domingo, en Cuba, que había tanta gente en derredor que no había manera de que la gente pudiera entrar hasta ese lugar. Y eso me trajo a colación mientras repasaba la historia de este hombre que fue llevado por 4 amigos que se desprendieron de ese aspecto social, como del recato, de quién se va a estar encaramando por la pared de una casa ajena, como decimos nosotros en Dominicana. Y estos jóvenes tomaron a su amigo y cuando no pudieron entrar por un lugar, dice la palabra de Dios, que se subieron al techo de la casa, desprendieron algunas hojas, algunas tejas, si hubiese sido en Dominicana, alguna hoja de cinder del techo, y por allí bajaron a su amigo. ¡Qué obra tan tremenda! O sea, yo pienso en eso y a mí se me estremece el alma de pensar en el amor que tenían estos amigos por este hombre. Y entonces el Señor, cuando ve esto, el Señor rebosa de alegría y de gozo y expresa algo que para nosotros suena un poquito ilógico, porque la Biblia establece que Jesús vio la fe de ¿quién? De ellos. ¡Ay, qué interesante! Los amigos tenían más fe que el propio paralítico. Al ver la fe de ellos, dice el texto, al ver la fe de ellos, Jesús entonces le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados.
¿Qué usted hubiese estado esperando ahí? Bueno, el milagro de la sanidad, que es la razón por la que se Por la supone que lo llevaron. O sea, usted hubiese estado esperando que el Señor diga, mira, ya tú estás sano de tu cojera o de tu parálisis, ¿no? Pero la respuesta de Jesús fue, tus pecados te son perdonados. Volviendo al tema del trabajo con los necesitados. ¿Qué necesitaba ese hombre? Es probable que usted y yo pensemos, él necesitaba volver a caminar. Él necesitaba ser perdonado. Es probable que su parálisis real no eran los pies. Su parálisis real es probable que haya sido su sentimiento de culpa por las cosas que había cometido en el pasado y que no se sentía, y volviendo a algo que mencionábamos en el texto anterior, no sentía que él era digno, que él importaba, y de repente encontrarse con amigos que le vieron su dignidad, que tomaron su dignidad y fueron capaces de hacer esta gran obra y presentarlo delante de Dios. Y el Señor dice, wow, estos muchachos miraron lo que veo yo en el ser humano a pesar del pecado y del sufrimiento y del dolor. Y por esto el Señor dice, tus pecados te son perdonados. Y entonces fíjese qué interesante. Allí viene la parte más interesante, cuando comienzan a juzgar a Jesús porque dijo que iba a perdonar pecados. Y la respuesta del Señor Jesús, yo la veo como cuando alguien tiene algo guardado, ¿no? Como un arma debajo de la solapa. El Señor entonces le dice a ellos, ¿qué es más difícil? Dime, ¿qué es más difícil, Pastor Neilin? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y vete? ¿Qué es más difícil? Yo creo que era más difícil perdonarlo, por lo menos tener la autoridad para hacerlo. Ese es Pero el punto. era más difícil demostrar la autoridad. Exactamente. Saben, el Señor Jesús comenzó por la parte más difícil primero. El Señor hizo lo más difícil primero. Fue perdonarlo. Fue decirle, tus pecados te son perdonados. Porque para poder perdonarle los pecados, el Señor Jesús tendría que pagar un precio. Y ese precio iba a ser su vida en la cruz. Entonces el Señor Jesús hizo lo más difícil primero y luego hizo algo que él podía hacer con simplemente dar una orden como lo hizo. Pero por su palabra. Por nuestra necesidad de ver efectos, era tal vez lo más difícil para nosotros. Para nosotros, y por eso el Señor Jesús hace, vamos a decir, toma en cuenta ese punto, ese aspecto. Ahora, pastor, no quiero pasar, y nos queda poco tiempo, pero hay un detalle de necesitados que tenemos a nuestro alrededor, que hablábamos al principio, que son las personas que están en migración. ¿Cuáles son algunas necesidades, tomando en cuenta que usted ha visto desde la perspectiva bíblica el tema de la migración y cómo una persona tiene algunas necesidades muy particulares y singulares como migrante? ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia, como individuos, como personas con una misión en favor de los necesitados para ayudar y para colaborar con alguna persona en el proceso de migración? Mira, la migración es uno de los fenómenos más interesantes que se dan, no solo en el aspecto humano. La migración es un elemento que se da en toda la creación. Es muy interesante que nosotros podamos ver en perspectiva los aspectos de la migración desde todos esos aspectos. Cómo hay animales que se mueven miles de kilómetros solamente con el objetivo de cumplir su ciclo, de cumplir una misión. Y en ese proceso van enriqueciendo la fauna de otros lugares, porque cuando ellos llegan, y para poner un ejemplo, hay una clase de salmón que atraviesa enormes cantidades de kilómetros contra la corriente, o sea, nadando contra la corriente. Y cuando llegan al lugar, literalmente tiñen el agua con el color rojo, porque en el proceso ellos van cambiando de color y cuando ya están en su color rojo, tiñen prácticamente el agua de la cantidad enorme que son. Y entonces eso
sirve de alimento para osos y otros animales, porque en el camino ellos van alimentándose de los salmones, ese tipo de cosas. Así como ocurre en la naturaleza, abejas, saltamontes y diferentes otros animales que migran, aves que hacen unas migraciones tremendas. El ser humano, la vida del hombre desde Génesis hasta Apocalipsis, visto desde la perspectiva bíblica, es una migración. ¿Quién fue el primer migrante? Bueno, Adán tuvo que salir de Adán. donde estaba. Y Adán no fue un migrante cualquiera. Adán no fue un migrante cualquiera. Adán fue el migrante con el adjetivo calificativo más difícil dentro de la migración. Adán y Eva fueron migrantes refugiados. Tremendo. Una cosa es ser migrante porque usted quiere irse a un país. O porque tiene la posibilidad, La posibilidad de cambiar y mejorar. Y otra cosa diferente es que a usted lo agarren y le digan, usted aquí no cabe, usted tiene que irse. Y lo sacan de su entorno, de su lugar de origen, y lo colocan en un lugar inhóspito para usted. Y de un lugar privilegiado. Privilegiado también a un lugar donde no tiene esos privilegios. Entonces, vista la misión para el inmigrante, nosotros tenemos que mirar como iglesia, primero como cristianos, tenemos que mirarlo como iglesia y también mirarlo como hijos de Dios. El migrante está viviendo un momento difícil, muy difícil. Su entorno ha cambiado totalmente. Sus costumbres se ven amenazadas. Hay migrantes que son obligados incluso a cambiar su nombre por el simple hecho de salir del lugar donde están, por X o Y razones. Le voy a dar un dato interesante que yo aprendí en alguno de estos procesos interesantes de mi vida. Por ejemplo, los migrantes occidentales, llámese japoneses, llámese chinos o llámese coreanos, que tienen no solo un idioma diferente, sino un alfabeto totalmente distinto al nuestro y unas dificultades tremendas con sus nombres y sus expresiones para los nombres. Yo quiero que usted sepa que cuando un chino sale de China, al momento de salir, él tiene que escoger un nombre occidental. Porque su nombre chino difícilmente nosotros podamos usarlo o pronunciarlo. Entonces, ahí en la salida de su país le dan opciones. Usted puede escoger de estos nombres cuál va a ser su nombre occidental. Y por eso usted se encuentra con unas características interesantes de que hay un chino que se llama Antonio, porque escogió un nombre. Yo llegué a estudiar con Daniel y Alejandro. Pero eso no eran sus nombres con los que nacieron. Yo tuve la oportunidad hace algunos años atrás de trabajar para el gobierno dominicano y en la oficina donde trabajaba tenía a Richard, tenía a Antonio precisamente y creo que otro que se llamaba Adam, me parece, no recuerdo bien. Entonces, oiga los apellidos. Antonio era Antonio Way. Entonces, Richard Lee. Entonces, eso te dice a ti todos los elementos que hay en derredor de la migración. Ahora, hay aspectos todavía mucho más delicados. Es bueno que usted sepa, mi querido amigo que nos sintoniza a través de Enfoque Bíblico, que en el mundo, en este momento hay más de 275 millones de migrantes. ¿Qué podemos hacer por ellos, pastor? Con lo que tenemos alrededor, porque tal vez no podamos ayudar a todos esos millones. Exacto. Pero yo tengo tal vez un vecino, recuerdo ahora a un vecino cubano, sí, que tuve que en algún momento de la pandemia extender la mano, sí, por las situaciones más allá de su propia posibilidad. Era una persona que tenía un negocio muy bueno, pero quedó sin nada por la pandemia y entonces no tenía todas las ventajas de un ciudadano normal en nuestro país. ¿Qué nosotros podemos hacer? Identificar es lo primero. O sea, lo más importante que podemos hacer por un migrante es identificarlo. Nosotros tenemos una situación bien especial por el hecho de compartir una isla con una nación totalmente distinta a la nuestra, con cultura diferente, idioma diferente, elementos muy diferentes. Pero es bueno que usted sepa que las personas, cuando tienen esa condición de ser migrantes refugiados,
están pasando por un momento muy difícil. Y usted y yo somos llamados por la palabra a eso. Y déjeme decirle algo. Lo que voy a mencionar tal vez no es parte en sí del estudio en el que estamos inmersos, pero es interesante que usted lo pueda analizar desde esta perspectiva. Dios no deja cabos sueltos. Lo decíamos en programas anteriores en cuanto a esto. Y el Señor en su palabra ha dejado establecido cuál debe ser la actitud nuestra con el prójimo y con el extranjero y el inmigrante. Y en el caso del libro de Ruth particularmente, se menciona un detalle bien interesante al cual yo siempre hago mención en ese sentido. Ruth, la moabita, es un ejemplo precioso de lo que significa ser un inmigrante, o sea, alguien que viene de su país a vivir a otro lugar. Ruth era moabita, llega a vivir en Belén, se establece a vivir en Belén, y Ruth llegó con muy buen conocimiento de las leyes de migración de su país, de recepción, en este caso de Belén, a donde ella iba. Porque cuando Ruth llegó, le dijo a Noemí, mira, yo mañana voy a ir a recoger espigas allá a la finca. ¿Por qué Ruth pudo hacer eso? Porque Ruth conocía muy bien a Levítico 19:10. Allí dice que cuando usted esté recogiendo el grano de su finca, usted tiene que dejar una parte. No recogerás por todos los lados. Dejarás algunas que otras pedazos del fruto, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Las espigas. Dejarás algunas espigas por ahí, porque ¿para quién las dejarás? Para el pobre y para el inmigrante y para las viudas. Y en el caso de Ruth, la moabita, ella era pobre, era viuda y era inmigrante. O sea que ella tenía derecho de las tres formas. Miren qué interesante. Dios dejó establecidas esas leyes con el propósito de que usted y yo no solo tengamos el deseo de hacer las cosas, sino que tengamos también un mandato, una misión. Es parte de una misión. Hay muchos miembros de iglesia que han desarrollado ministerios lindísimos en favor de los inmigrantes. Personas que su trabajo en la iglesia cristiana nada más es trabajar a favor de los inmigrantes. Yo conozco casos de abogados que tienen oficinas que solamente trabajan casos de inmigrantes que no tienen con qué pagar un abogado y ellos costean esos aspectos legales tan costosos para ayudar a los inmigrantes. Conozco personas que tienen flotillas de vehículos para ayudar a los inmigrantes en diferentes lugares para moverse. Y hay algunos videos que usted probablemente vea por ahí por YouTube muy conmovedores. A mí me conmueven enormemente. Me emocioné ahora de pensar en ellos. Este es un tema que a mí en lo personal me choca mucho, me da bien duro. Y esos videos a mí me conmueven. Un tren viene, no sé si usted ha visto esos videos, Pastor Solís, un tren que viene corriendo por sus rieles normales. ¿Qué pasa? Que esos trenes, a esa velocidad que vienen, hay muchos migrantes que llegan hasta esos rieles, se lanzan para tratar de quedar dentro del vagón. Quedan en los vagones y muchos logran entrar al tren. Y entonces hay una cantidad enorme de personas que hacen una obra de misión tremenda a favor de esa gente que van en ese vagón. Wow. Se paran en las paradas, en las pequeñas paradas que tienen el tren para reducir velocidad porque van a entrar a un túnel o algo por el estilo. Y van con fundas de comida, con botellas de agua, con elementos necesarios básicos, ¿no? Y se lo lanzan a los que van en los trenes. Aquello es algo que te llama a ti tanto la atención. ¿Cuánto puedo hacer por el que está en necesidad? Dios me ha llamado a mí a ser un embajador de Él en ese tipo de aspectos, no solo con la teoría, sino también con la práctica. Bien, ustedes saben que el pastor Guzmán se apasiona de este tema y por eso tal vez nos extendimos un poquito más en el programa de esta entrega, pero precisamente más detalles sobre esto, como habíamos dicho al principio, en el libro Migrantes, donde usted puede aprender acerca
de eso que la palabra nos enseña, del ministerio que se puede hacer en favor de los migrantes. Y también si usted está en un proceso de migración tal vez caótico, tal vez traumático, que pueda encontrar esperanza en Jesús y fortaleza para seguir este proceso hasta nuestro último gran destino, que es la ciudadanía celestial. Amén. Hemos terminado por hoy nuestro programa. Así es. Usted ha estado con nosotros en su programa Enfoque Bíblico. Hasta la próxima.